La protagonista de esta tragedia es Ana Julia Quesada, la mujer que engañó a toda una nación mientras cargaba el peso de un crimen atroz sobre sus hombros. Hoy en el otro relato te contaré la historia que conmocionó a España y al mundo entero, la historia del pequeño Gabriel Cruz, un niño que solo quería ser biólogo marino y cuya vida fue tristemente arrebatada por alguien que se supone debía cuidarlo. Ana Julia nació en República Dominicana en el año 1974. Para el año 1991 y con 18 años emigró a España buscando una mejor vida. Dejó al cuidado de su madre a su hija recién nacida llamada Ricalda Josefina. Pronto se instaló en Burgos e inició una relación con un camionero. Al poco tiempo se casaron y tuvo su segunda hija llamada Judith. En el año 1995, ya con una familia formada y algo de estabilidad, Ana Julia decidió llevar de República Dominicana a España a su hija mayor, Ricalda, quien ya tenía 4 años, pero tan solo 4 meses después de este hecho, Ricarda tristemente perdió la vida tras caer de la ventana del apartamento donde vivían. El caso fue considerado un accidente en aquel momento, pero años después, esa muerte volvió a ser cuestionada. ¿Fue realmente un accidente o el primer acto de una mente oscura? Con el paso del tiempo y luego de separarse de quien era su esposo, Quesada comenzó a vincularse sentimentalmente con varios hombres, pero no era el amor lo que la movía. Muchos de ellos eran mayores, enfermos o emocionalmente vulnerables. Uno de sus maridos incluso contrató un seguro de vida a nombre de ella. En otros casos, los hombres fallecieron por enfermedades graves y sus familiares aseguraron que Quesada se aprovechó de sus últimos días para obtener dinero, créditos y beneficios personales. Una de sus parejas le firmó un préstamo que usó para aumentarse el pecho y otra le dejó 17.000 euros que gastó en una cirugía estética, según contaron testigos y personas cercanas al caso. En 2016, tras otra ruptura sentimental, Quesada decidió empezar de cero. Se mudó a Almería con una nueva pareja, dejando atrás a su hija Judith, ya que era mayor de edad. Fue allí mientras trabajaba en un pub donde conoció a Ángel Cruz, el padre de Gabriel. La relación entre ellos comenzó en Nochevieja de ese mismo año y en solo unos meses ya convivían juntos. Para septiembre de 2017, el pequeño Gabriel pasaba con ellos los fines de semana y las vacaciones escolares. Ana Julia aparentaba ser una mujer cariñosa, amable, incluso amorosa con Gabriel, pero detrás de esta fachada crecía un odio silencioso, un odio que nadie imaginaba que cambiaría la historia para siempre. El día de los hechos fue el 27 de febrero de 2018. Gabriel estaba en casa de su abuela en el pequeño pueblo de Las Hortichuelas, en Níjar, Almería. Su plan era simple: recorrer los escasos 100 metros que separaban la casa de su abuela de la de unos primos, un trayecto que había hecho antes muchas veces, pero ese día nunca llegó. La alerta fue inmediata, la familia comenzó a buscar, los vecinos se reunieron y pronto la desaparición de Gabriel se convirtió en un caso nacional. Más de 500 personas participaron en su búsqueda: policía, guardia civil, bomberos y voluntarios, todos recorriendo barrancos, caminos, pozos y montes. Las redes sociales se inundaron de su cara. Su imagen con una camiseta blanca, su sonrisa tímida y un pez pronto representaron la búsqueda, porque Gabriel amaba el mar y soñaba con ser biólogo marino. Mientras tanto, Ana Julia Quesada estuvo desde el primer momento al lado de la familia. Lloraba, suplicaba en televisión, se dejaba grabar poniendo carteles, abrazando a Ángel, el padre de Gabriel. Pero lo que nadie sabía es que todo era una mentira. Durante días la policía la observaba. Algo en su comportamiento no cuadraba. Parecía nerviosa, cambiaba de versiones, hacía preguntas extrañas y sobre todo mostraba actitudes frías cuando nadie la miraba. La Guardia Civil comenzó a sospechar. Instalaron micrófonos, la siguieron, analizaron cada uno de sus movimientos y lo que descubrirían sería peor de lo que cualquiera imaginaba. El 11 de marzo de 2018, tras 12 días de búsqueda desesperada, la investigación llegó a su punto más alto. Ana Julia fue captada por las cámaras saliendo sola hacia una finca propiedad de la familia. Ahí fue vista escarbando en la tierra. Poco después subió algo al maletero de su coche. La Guardia Civil no lo dudó. La interceptaron y al abrir el maletero, el horror se hizo realidad. Allí estaba el pequeño Gabriel dentro de una manta, pero tristemente sin vida.
Ana Julia había escondido el cuerpo durante días, lo había desenterrado y planeaba moverlo, quizá para deshacerse de él, pero no le dio tiempo. La información oficial indicó que Ana Julia llevó a Gabriel con engaños a la finca de Rodalquilar. Allí discutieron. Ana Julia le gritó, le insultó y en un acto atroz lo asfixió con sus propias manos. Dijo que no pudo contenerse y fue impulsada por las supuestas ofensas que le hizo el pequeño Gabriel. Ana Julia dijo que solo quería que se callara, que la dejara de insultar. Me gritó fea, negra, regresa a tu país, tú no me mandas, quiero que mi papá vuelva con mi mamá. Entonces le tapé la boca y la nariz con una mano, ya no recuerdo más nada. Estas fueron las palabras de Ana Julia. Esto fue lo que declaró Ana Julia en el juicio. Gabriel, con apenas 8 años, luchó, se defendió, dejó marcas en su rostro intentando zafarse, pero no pudo. Tras terminar con su vida, Ana Julia cavó un agujero y lo enterró bajo unas maderas y piedras, pensando que jamás lo encontrarían. Luego volvió a casa, fingiendo, mintiendo, abrazando a los padres de Gabriel como si nada hubiera ocurrido. Durante los 12 días que duró la búsqueda, fingió ser parte del dolor, cuando en realidad fue la causante de esta tragedia. En septiembre de 2019 comenzó el juicio más mediático de los últimos años en España. Ana Julia se mostró fría, calculadora, trató de convencer al jurado de que todo había sido un accidente, que perdió el control, pero mientras intentaba mostrarse vulnerable, algo no cuadraba. Ana Julia Quesada lloraba, pero sus lágrimas parecían forzadas, casi calculadas. Su lenguaje corporal era frío, distante, y cada palabra que salía de su boca estaba cargada de un solo objetivo: limpiar su imagen, mas no de buscar perdón. Los expertos en psicología forense fueron claros. Ana Julia presenta un perfil con fuertes rasgos narcisistas y manipuladores, una mujer con una evidente incapacidad para conectar con el sufrimiento ajeno, que prefiere ubicarse en el papel de víctima antes que asumir la monstruosidad de sus actos. Su discurso se centraba más en ella misma, en cómo estaba sufriendo, en lo mal que se sentía, pero no en el irreparable daño que había causado. Este tipo de perfil suele caracterizarse por la necesidad constante de controlar la narrativa, de no perder el control, incluso si ya todo está perdido. Y aquí surge una gran pregunta: ¿estamos frente a una persona que realmente no comprendía el horror de lo que hizo? Pero las pruebas eran contundentes. El jurado no tuvo dudas. La declaró culpable de asesinato con alevosía, con agravantes de parentesco y de ensañamiento. La sentencia fue clara: prisión permanente revisable, la pena máxima en España, una condena que refleja la gravedad y la monstruosidad de su crimen. Expertos indicaron que las motivaciones de Ana Julia para cometer este crimen fueron celos y posesión, al ver a Gabriel como una amenaza para su relación y desear tener la atención plena del padre de Gabriel solo en ella. Por esta razón tomó la cruel decisión de quitarlo del camino. Durante el juicio se reveló también que la muerte de su hija en 1996 nunca fue investigada a fondo. Muchos se preguntan hasta hoy si el crimen de Gabriel fue en realidad su primer crimen. Luego de 5 años de detención, Ana Julia Quesada volvió al foco mediático, ya que en 2024 se anunció la cancelación de una producción que se estaba realizando sobre el caso de Gabriel, gracias a que su madre Patricia interpusiera una querella para garantizar que este tipo de casos no se vuelvan temas de entretenimiento. Luego, en 2025, Patricia Ramírez, madre de Gabriel, denunció amenazas contra su vida de parte de Ana Julia, y el último escándalo fue por hechos ocurridos dentro de la prisión de Brieva en Ávila, donde cumple su condena. Según una investigación judicial en curso, habría mantenido relaciones íntimas con funcionarios del centro penitenciario a cambio de favores, entre ellos el acceso a un teléfono móvil. Con este dispositivo no solo se comunicaba con el exterior, sino que presuntamente grabó imágenes comprometedoras con las que luego habría chantajeado al personal de la cárcel, con el fin de obtener beneficios indebidos durante su reclusión. El caso de Ana Julia Quesada nos recuerda que el mal a veces no tiene rostro de villano, a veces se disfraza de sonrisa, de abrazo y de apoyo. Gabriel fue un niño que soñaba con el mar, con los peces, con cuidar la naturaleza y cuya vida fue apagada por alguien que debía protegerlo. ¿Y tú qué piensas de esta triste historia? ¿Crees que esa condena fue justa? ¿Crees que podría estar involucrada con lo que le pasó a su hija Ricalda? Déjame tu opinión en los comentarios.
Y si quieres conocer más historias impactantes, suscríbete al otro relato, activa la campanita y acompáñame, porque cada historia tiene más de una versión. Nos vemos en el próximo relato.